El mundo de la Biblia. Buenas noches. Qué alegría volver a estar a ustedes aquí al aire a través de nuestro canal Cristo Visión, teniendo siempre esta experiencia bíblica de formación, tener este encuentro con la palabra y más en este contexto del año de la fe. Recuerden que el Papa nos ha invitado a partir del 11 de octubre y durante todo este año hasta final de noviembre a vivir el año de la fe y nos propone que tengamos una lectura muy especial, siempre, todos los días y todos los años, toda la vida, pero este año de manera muy especial de la Sagrada Escritura. Y hoy les voy a ofrecer un texto hermoso, lo que entiende Jesús por la fe. ¿Les parece? Y está en el capítulo 2 de Marcos, capítulo 2, sus primeros 12 versículos, del 1 al 12. Marcos 2, 1 al 12. Vamos a preguntarle a Jesús, ¿qué es la fe? Este año la fe que hemos comenzado, mucha gente nos pregunta y mucha gente nos dice y se escuchan en conferencias y enseñanzas el tema de la fe y la fe y la fe. Pero le hemos preguntado a Jesús, esta noche lo vamos a hacer juntos. Yo voy a estar aquí animando a través del canal, pero ustedes allá que están en su casa viendo, sintonizándonos, siguiendo fielmente esta experiencia, más adelante van a tener la oportunidad de coger su teléfono, marcar los números de nuestro canal y hablar juntos lo que opina Jesús y dice Jesús acerca de la fe. ¿Qué es un cristiano? Hagamos la gran pregunta. Un cristiano es la persona que lee la palabra, pero conoce la realidad. Simultáneamente, lee la palabra y conoce la realidad. No son dos cosas distintas para nosotros. Un día leemos la palabra, otro día miramos la realidad. No, simultáneamente. Esa fue una de las grandes síntesis del Concilio Vaticano II. Por eso este año, el año de la fe, estamos haciendo la conmemoración de los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II. Y estos días, leyendo un periódico aquí en nuestra ciudad, un periódico muy importante, salía un artículo gravísimo que a mí me sorprendió mucho. Decía el periódico que en el mundo se hizo una investigación y que probablemente hay 1.000 millones de habitantes en la Tierra que no creen en Dios. ¿Se pueden imaginar? 1.000 millones. Esto es una cantidad inmensa, eso no cabe en la memoria ni en la capacidad de nadie. 1.000 millones de habitantes diciendo, no creo en Dios. No es un problema de religiones, no es que estén en contra de una religión, no es que les moleste alguna actitud de la religión, sino sencillamente Dios en esa vida no cuenta. En 1.000 millones de habitantes, decía el periódico. Y yo me colocaba a pensar, ¿y qué hacer nosotros? Nos ponemos a lamentarnos, hay distintas actitudes. No faltará el pesimista que diga, sí, este mundo ya no tiene valores, este mundo se va a acabar, este mundo ya totalmente se alejó de Dios. Están las personas resignadas, bueno, nos tocó esperar, ya no hay nada más que hacer ante un fenómeno tan grande, 1.000 millones. No equivoquemos la cifra, 1.000 millones de habitantes en la tierra diciendo, Dios no cuenta en mi vida. Pero los creyentes tenemos otra actitud. Y pensamos que podemos hacer un proyecto de evangelización, que tenemos una tarea grandiosa, que donde hay una dificultad se ofrece una oportunidad. Esa es la mentalidad de un creyente, que si hay 1.000 millones de habitantes, deberíamos tener 1.000 millones de creyentes que fueran a evangelizar. ¿Qué tal que lográramos esa campaña? ¿Qué tal que cada uno de nosotros dijera, yo voy a encargarme de evangelizar a uno, yo voy a hablarle del amor de Dios? No le voy a contar lo que yo pienso, no le voy a decir lo que yo vivo, sino algo más hermoso y más sagrado. Voy a hablarle de Dios. Y tú y yo y todos juntos y todo este canal y toda esta sintonía que tiene, que es mundial. A nosotros nos escuchan aquí en nuestra ciudad, pero nos escuchan al otro extremo de la tierra y estamos participando y hagamos ese proyecto. No nos vamos a quedar en lamentos. Pobre gente que no conoce a Dios, pobre gente que no cree en Dios. No, sino, ¿y tú y yo qué vamos a hacer? El proyecto de evangelizar. ¿Cómo evangelizamos? Aquí viene lo interesante. Capítulo 2 de Marcos. Ya les he dejado y les doy una sugerencia. Siempre que lleguemos a esta hora en nuestro canal, tengamos la Biblia en la mano, porque este es un tema de formación. No solamente es para escuchar, a mí me interesa. Ayer me invitaban a una reunión un grupo de señoras queridísimas y me decían, padre, yo no me pierdo el canal Cristovisión. Yo me afilié, vivo con el canal Cristovisión, ya no encuentro sentido a mi vida, sino es escuchando y sintonizando el canal Cristovisión. Y me decían, padre, y aquí tengo este cuaderno, y me entregaron los distintos cuadernos, donde vamos tomando nota de lo que usted va diciendo en el canal.
Esa es la finalidad. Para eso es este programa. No solo para que nos escuchen, sino para que aprendamos la palabra, para que conozcamos la palabra. Entonces, hoy, capítulo 2 de Marcos, vamos a colorear el texto, esos 12 versículos, de 3 colores. Si no los tienen, escriban en un papelito y más tarde podemos hacerlo y podemos hacerlo en familia. Mira que la palabra de Dios es mejor cuando se lee en familia, no haya aislados, no haya como incógnitos que nadie nos vea, que nos da vergüenza o que nos van a mortificar. No, dile a tu familia, préstame unos colores. ¿Y para qué mi mamá, mi papá, mi hermano, mi familiar quiere unos colores? Porque estoy amando a Jesucristo y estoy leyendo la palabra de Dios. Qué hermosa experiencia decirle, todos necesitamos amar a Dios y por lo tanto leer la palabra. Es la única forma. Entonces, 3 colores, diferentes colores. Y los vamos a colorear nuestro texto bíblico de la siguiente forma. Del versículo 1 a 5, un color. De pronto, yo les sugiero el verde, pero es una sugerencia. Del 6 al 10, otro color. Otra sugerencia, de pronto un color amarillo, que es muy interesante el color amarillo. Y los 2 últimos versículos, 11 y 12, el último color, el color del amor. ¿Y saben cuál es el color del amor en la Biblia? El rojo, el de la entrega, el de la dinámica, el que nos hace pensar en los hermanos primero que nosotros. Entonces, 3 colores, del 1 al 5, primer color, del 6 al 10, segundo color, y los 2 últimos versículos, un color rojo, de vida, de amor, de entrega por Dios. El relato dice lo siguiente, se lo voy a ir contando. Ustedes allá me van a ir siguiendo y tienen el texto bíblico. Yo aquí tengo mi texto bíblico y vamos leyendo. Dice que Jesús llegó a Cafarnaúm. ¿Dónde queda Cafarnaúm? Cafarnaúm queda a unos 40 más o menos kilómetros de Nazaret. Jesús se crió, se desarrolló, se hizo joven, se hizo muchacho, se hizo hasta adulto en Nazaret. Allá vivía. Mira que hay 3 lugares que no debemos olvidar nosotros de nuestra geografía bíblica. Primero, Belén, nace Jesús. El mes pasado lo recordábamos, por ejemplo. Segundo, Nazaret se desarrolla como ser humano. Y tercero, Cafarnaúm. En Cafarnaúm comienza el ministerio público de Jesús. Y entonces Jesús se desprende de Nazaret y va a colocar su vivienda en Cafarnaúm. Y en Cafarnaúm entra a una casa. Era una casa sencilla, era una casa pequeña, obviamente que tenía bastante ventilación porque estamos cerca del lago de Galilea y el calor y la temperatura hace que estas viviendas tienen que tener bastante aire, bastante ventilación para poder. Llegó un día Jesús a Cafarnaúm, a su casa, no sabemos a cuál casa, si la propia de él o la de Pedro o la de algún amigo, llegó y entró a la casa. Y sucedió lo que sucede normalmente cuando conocemos a alguien y no lo hemos visto hace días, que la gente se enteró y empezó a hacer un voz a voz. Oye, llegó Jesús, ¿cómo te parece que llegó Jesús? Y comentó aquí la señora y la otra señora y el muchacho y el señor y la persona enferma. ¿Y dónde está Jesús? En la casa, vamos a visitarlo a la casa. Y de un momento a otro, así espontáneamente, pues se reunió la gente en el pueblo, en Cafarnaúm. Y como la casa no era tan grande, no iban a caber multitudes, no se imaginen 100, 200, 300.000 personas. No, una decena, tal vez 20, 30, seamos optimistas, 50 personas en una sala amplia, pero no podía ser más. Y estaba allí Jesús. Y dice el versículo 2, Marcos 2, 12, dice, 2:2, dice, y Jesús enseñaba la palabra. Primera cosa, en la casa de Jesús suceden 2 cosas. Se reúne la gente y nos hacemos hermanos y se reúne la gente para escuchar la palabra. Qué importante tener eso presente. Siempre que estemos en la casa de Jesús, estamos los hermanos leyendo la palabra y escuchando al maestro. De repente sucedió algo insólito y el autor nos hace como pensar en una realidad diferente. De repente llegaron 4 personas trayendo a un enfermo de una enfermedad muy especial que se llamaba parálisis. Era un paralítico. Lo traían en una camilla. Imagínense esta escena tan singular y tan particular. 4 personas trayendo a un paralítico en una camilla. Y oh sorpresa, cuando llegaron se dieron cuenta que en la casa donde estaba Jesús ya no había espacio.
Ya toda la gente está feliz, entretenida, fascinada escuchando a Jesús y su palabra. Lo que pasa alrededor no los distraía. Qué interesante que tuviéramos esta actitud. A veces nosotros no podemos leer la palabra. Por ejemplo, yo a veces veo en la Eucaristía, la gente se distrae y no le coloca atención a la palabra porque pasa un ruido y todos miramos qué sucede. Escuchamos un ruido y todos nos distraemos. Esta gente que estaba con Jesús se le olvidó lo que pasaba en el medio ambiente. Y llegaron estos hombres con este paralítico y como no cabía, porque no había espacio, estos hombres no se dieron por vencidos. Qué interesante, vea todo lo que es la fe. Es un acto de fraternidad, de generosidad, de no darnos por vencidos. ¿Cuántos de nosotros ante el primer problema nos damos por vencidos? Y yo hoy quería una cosa, hice oración y al final del día no lo conseguí, ¡ay, no vuelvo a orar! Y yo hoy quería una situación y leí la palabra y digo, Dios como que no atiende mi súplica, no vuelvo a leer la palabra. Y yo no vuelvo a ir a la Eucaristía porque la vez pasada fui y como que Dios no me concedió. Estos hombres nos enseñan a no darnos por vencidos. Podrían haber dicho los hombres, yo lo hubiera dicho, por ejemplo. Pues mira, amigo, ya te ayudamos, te colaboramos, llegamos tarde, la gente no nos deja pasar, hasta aquí quedamos nosotros. Pero ¿sabe qué no? La fe va más allá. Y la fe es un acto de ingenio, de creatividad. ¿Habían pensado esto? A veces pensamos que la fe es algo pasivo. Me toca aquí esperar a ver lo que Dios quiera. Yo me quedo con los brazos cruzados y no hago nada. No, es un acto de espiritualidad y de creatividad. Todos estos hombres se fueron y miraron la casa y de repente, se les iluminó la inteligencia. Empezaron a ir como desmontando el techo de la casa. No quiero pensar cómo habrá actuado el dueño de la casa. Diría, no, pero yo presté mi casa y me la están acabando. Estos hombres, estos 4 hombres que llevan a su amigo, no se dan por vencidos, superan obstáculos y empiezan a desmontar el techo. Y lo desmontan con paciencia. Y adentro la gente estaba totalmente fascinada, escuchando a Jesús. Ven todos los ruidos que se han producido y la gente no se distrajo. Y la gente, ninguno salió a mirar qué pasaba y no se formaron 2 grupos, los que estaban viendo al enfermo y los que estaban escuchando a Jesús, sino que todos atentos al proyecto de Jesús en esta experiencia. Y entonces estos hombres abrieron allá en el techo un gran orificio, casi que un boquete, dice el texto de Marcos, en el capítulo 4, en el capítulo 2, versículo 4, y descolgaron al enfermo, como por una soguita lo fueron descolgando, hasta que quedó cara a cara con Jesús. Cara a cara con Jesús quedó este hombre en esta experiencia de fe. ¿Qué sucedió? ¿Les parece que les cuente? Pero primero les invito a que veamos esta pausa y seguimos después con nuestro relato. Ya regresamos con El Mundo de la Biblia. Seguimos con El Mundo de la Biblia. Seguimos con ustedes esta noche aquí hablando del texto de Marcos. Estamos en el capítulo 2 de Marcos, en estas primeras líneas, las 12 primeras líneas, los 12 primeros versículos. Ya dijimos hace un instante, ese texto se pinta de 3 colores. El primer color de los versículos 1 al 5, el segundo color del versículo 6 a 10 y el último, el más bello, casi que la conclusión, la expresión del amor. Por eso el color del amor en la Biblia, el color rojo. ¿Qué es la fe? La gran pregunta que le estamos haciendo a Jesús. ¿Por qué? Porque hemos descubierto, lo dice la investigación y lo acaba de anunciar el periódico, que hay 1.000 millones de habitantes en la tierra que no creen en Dios, que Dios no cuenta en su vida, que Dios no hace parte de su existencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya dijimos que no nos vamos a quedar en lástima, ni en lamento, ni en resignación. Ese no es un creyente. Y menos un creyente de Cristovisión. Nosotros somos creyentes misioneros y aprovechamos estas oportunidades para llevar la palabra de Dios. Y Jesús hoy nos está diciendo, esta noche en el texto de Marcos, nos está diciendo que la fe. La fe primero es una experiencia que se realiza en la casa de Jesús. Estamos en Cafarnaúm, en la casa de Jesús, donde se reúnen los hermanos, donde se escucha al maestro y donde se presentan las situaciones. La fe, segundo, es un acto de inventiva, no es un acto de pasividad. Algunos uno ve a cristianos que dicen, yo tengo fe pero no hace nada, yo voy a trabajar si Dios quiere.
Yo me voy a sanar si Dios quiere. Yo voy a viajar si Dios quiere. Esa no es la fe de un creyente. La fe de un creyente es, yo voy a sanarme y oro a Dios y visito al médico y me creo y me confío en el Señor. Y yo voy a trabajar y solicito el empleo y pido que me colabore. No me vea que si Dios quiere me dará trabajo. Si no, pues Él sabe por qué. No, esa no es verdaderamente la fe. La fe nuestra es inventiva, de esfuerzo, de buscar, de no darnos por vencidos, decía el texto bíblico ante este relato. Y quedamos antes de la pausa. Jesús cara a cara con el enfermo. ¿De qué estaba enfermo esta persona? Paralítico. Ahorita vamos a hablar qué significa la parálisis en la Biblia y nos vamos a sorprender. Cara a cara. Y mira lo que dice el versículo 5 del texto, que es muy bello, para que le coloquemos una sombra al relato. Dice, viendo Jesús la fe de ellos. ¿De quiénes? De esos 4 amigos que acercaron a este hombre ante Jesús. Viendo la fe de ellos, le dijo al enfermo, mira qué palabra tan preciosa, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante que la fe nos hace un proceso de sanación y de reconciliación. Yo, porque soy una persona de fe, los cristianos que somos personas de fe, todos nosotros que amamos a Jesucristo, que somos personas de fe, necesitamos de la reconciliación. No hay otro camino de vivir la fe. Hay gente que vive la fe, pero en resentimiento. Y dice, Padre, yo tengo mucha fe, pero de esa persona no me hablen, nunca lo voy a perdonar. Es que lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Esa fe no es de verdad, esa no es una fe auténtica, es una fe de pronto oral, de palabras, pero que no ha nacido del corazón. La fe del corazón es la fe que Jesús le dice a este hombre, hijo, vea tan precioso Jesús, hijo. No le dijo amigo, no le dijo Señor, no le dijo distinguido, sino hijo. Lo coloca en el nivel de la fraternidad. Hijo, tus pecados, es Dios el que por Jesús nos está reconciliando. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y seguramente que ese va a ser el proyecto de nosotros en este año de la fe. No simplemente es decir, yo vivo la fe, yo tengo fe, yo soy un hombre de fe. ¿Y cómo es tu reconciliación? Aquí está la medida de la fe. Ese puede ser un buen termómetro, un buen indicador. Y muy pronto, en 15 días, comenzaremos un tiempo de reconciliación a través de la Cuaresma. Casi que sería bueno que hoy colocáramos uno de esos propósitos. Y voy a vivir la reconciliación. Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué curioso. Trajimos a un enfermo y lo que recibimos fue una reconciliación. La manera de pensar de Dios tan distinta a la de nosotros. Esto es muy interesante. A veces nosotros, y yo lo digo porque el Señor me da el don de la sanación, a veces quisiéramos sanarnos físicamente y no espiritualmente. Quisiéramos que Dios nos liberara de los dolores, que hiciera que nuestros dolores se acabaran, pero nuestro corazón que no lo tocara, que todavía en mi corazón se pueda albergar el odio, la tristeza, el resentimiento, el desamor, el pecado. ¿Por qué tu vida no ha sido sanada? Es probable porque no te has reconciliado. Comienza por la reconciliación y resultará la sanación. Esa es la dinámica de la fe. ¿Y saben qué pasó? Versículo 6. Ahí entra un nuevo actor. Vea que ya tenemos 2 actores. Jesús, claro, el centro, el protagonista, la gente que estaba allí que no dejaba acercar a este hombre y los amigos trayendo al enfermo. De pronto aparece otro actor. En esa casa había un grupo de escribas y murmuraban, tan incómodo esto, tan incómodo aquellas personas que no dicen claramente lo que piensan, sino que entre líneas lo dicen, a media voz lo dicen, como que lo dicen y no lo asumen. ¿Quién es este? ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados? Si eso solamente es de Dios. Y Jesús, que se daba cuenta, porque si algo tiene Jesús es que nos conoce bellamente, mira nuestro exterior, pero conoce nuestro interior, le dijo, oye, ¿por qué murmurar? ¿Por qué no dejar a este hombre en paz? No solo preocupémonos por su sanación, sino por su reconciliación. Y le dijo, y es que el proyecto de Dios, y esto le debió haber quedado muy grave a los escribas que se sabían bastante los textos bíblicos, el proyecto de Dios, el rostro de Dios pasa por la reconciliación. Ellos pensaban que no. Ellos pensaban que la reconciliación era algo externo. Ellos tenían ritos, los judíos
tenían ritos para la reconciliación. Por ejemplo, el texto de Números, de Deuteronomio, habla de ritos externos, traer aquí a la asamblea de la reunión, traer un animal y colocar las manos sobre él y luego sacarlo y que se perdiera y que errara por los montes, ya como que con eso se iban los pecados. Jesús dice, no, es una experiencia que ofrece Dios, pero que se realiza en la comunidad. No es yo y Dios, es Dios en nosotros. Si algo dijo el Vaticano II, que estamos celebrando los 50 años del inicio, ha dicho el Papa Benedicto XVI, si algo dijo el Vaticano II es, no mi Dios y yo, es el Dios de la comunidad, el Dios de la iglesia. Nosotros somos creyentes en la iglesia. No es mi Diosito allá solito y apartadito, pero frente a la gente haciendo y viviendo el mal. Es en comunidad buscando la reconciliación. Y Jesús le dice a esos hombres, a esos escribas, para que vean que Dios tiene poder. Quiero decirles esto para terminar. Para que vean que Dios tiene poder. Él, si nos reconciliamos, nos sana. Y pensemos de qué enfermedad estamos enfermos. Este señor estaba paralítico, pero no era porque no pudiera caminar. Hoy las parálisis de nuestra sociedad son la falta de compromiso. Hoy nosotros estamos pidiéndole a la gente que nos cargue. Somos un obstáculo, un peso. No dejamos que la gente camine al ritmo de Dios, sino queremos que la gente se detenga pensando en nosotros y no amando a Dios. Hoy de pronto en un hogar, ustedes que están en su familia, bendito Dios, pudieran decir, ¿quién está obstaculizando la dinámica de este hogar? El esposo, la esposa, los hijos. Ayudémoslo a que camine al ritmo de Dios, a que camine. Y le dijo Jesús a ese hombre, vete a tu casa. Pasamos de la casa de Jesús a la casa del hermano. Vete a tu casa llevando tu camilla y muéstrate para los demás. Sé el testimonio de Dios. Es eso lo que les quería compartir esta noche. Recuerden que hay 1.000 millones de habitantes en la tierra que no creen en Dios. Y tú y yo vamos a hacer, cada uno vamos a ir haciendo que vaya disminuyendo. ¿Cómo? Presentándole este texto hermoso de fe. No de dolor, no de resignación, no de tristeza, de empeño, de dinámica, de entusiasmo, de proyecto de vida. Ese es el camino de la fe. En este año que estamos viviendo, el año de la fe, que ya lo inauguramos en octubre, ya llevamos más de 3 meses en este año de la fe y que no puede quedarse simplemente en eslogan. Estamos en el año de la fe. El Papa nos pide compromisos. Hay un número muy bello de la carta que escribió el Papa para el año de la fe, que se llama Porta Fide. En el número 7, cuando lean, lo buscan, subrayan, la fe debe generar un proyecto de responsabilidad social. Este es un proyecto de responsabilidad social. Pedirle a cada creyente que se reconcilie con Dios, que busque el sacramento de la reconciliación que Dios ha dejado, Jesús ha dejado en la iglesia y que nos coloquemos en paz para vivir en fraternidad. Es reconciliados ante Dios en la iglesia para vivir en fraternidad, transformando el mundo y cambiando el mundo. Esa es la gran experiencia y ese es el anhelo. A eso estamos invitados. No hay disculpa. Ese no es el trabajo de algunos, es el empeño de todos los que somos cristovidentes. El señor, la señora, el joven, el muchacho, el músico, el artista, el profesional, el niño, el sacerdote, la religiosa. Es de empeño de todos. Todos nosotros tenemos aquí un lugar. Si algo tiene Dios es que no crea diferencias. Dios no hace distinciones de personas. Dios nos ve a todos hermanos y nos ve como una unidad, como un cuerpo, así un cuerpo hermoso, bello, sano para glorificar y bendecir a Dios. Es mi experiencia, deseo que esta palabra llegue al corazón tuyo y desde tu corazón transformemos la realidad. La próxima vez nos encontramos texto en mano, siempre la Biblia, leyendo aquí en el mundo de la Biblia la palabra de Dios. Bendiciones para todos y que Dios esté en tu corazón. Amén. El mundo de la Biblia.